Bienvenidos nuevamente ahora al evento de clausura de este ejercicio democrático universitario. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Instituto Federal Electoral, sean bienvenidos nuevamente y daremos inicio ahora a la instalación de la sesión plenaria en la que los presidentes de las mesas de trabajo darán lectura a las conclusiones y las propuestas que elaboraron durante estos 3 días de arduo trabajo. Sean bienvenidos nuevamente y tiene la palabra el presidente de la mesa directiva. Bueno, compañeros, muchas gracias. Fue un gusto haberlos recibido aquí en la Ciudad de México. El ejercicio resultó ser todo un éxito. El esfuerzo de cada uno de nosotros con nuestros trabajos pues refleja el interés que los jóvenes universitarios tenemos por consolidar la democracia en México. Y pues ya vamos a dar paso a la lectura y a la presentación de las propuestas de cada una de las mesas. Cada presidente va a tener 7 minutos. Les vamos a avisar cuando les falte 1 minuto y luego al tiempo, cuando se les acabe, les enseñamos esta. Les pedimos por favor que traten de ser lo más breves posible una vez que se les acabó el tiempo. Y bueno, vamos a dar inicio con el presidente de la Mesa de Partidos Políticos y Campañas Electorales, Ignacio Igof Cisneros. Por favor, Igof Cisneros. ¿Cómo? ¿Igof? Agradezco a la mesa directiva. Quisiera agradecer al IFE, en primera instancia, por habernos brindado este espacio para el intercambio de ideas y poder llegar a la conclusión de unas propuestas aplicables para la problemática a la cual se nos fue conferida analizar. Los miembros de la mesa de trabajo sobre partidos políticos y campañas electorales identificamos como principales problemas en la materia de la desvinculación creciente de los partidos políticos con la ciudadanía y la falta de representación ciudadana en los poderes ejecutivo, legislativo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Para resolver estos 2 problemas, a continuación presentamos 3 propuestas concretas de reformas constitucionales relevantes, no solo en el marco del Encuentro Democrático 2010, sino también en preparación para el debate sobre la llamada reforma política, propuesta en este año por el Poder Ejecutivo Federal y por miembros del Congreso de la Unión. Como primera propuesta, se pretende reformar el artículo 41, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, para que al mismo pase del 50 al 25% del financiamiento público correspondiente a cada partido político para actividades ordinarias en ese mismo año, y para que cuando solo se elijan diputados federales, pase del 30 al 15% del financiamiento destinado para actividades ordinarias. Esta reforma tiene como primer y principal objetivo evitar el mal uso del dinero público en periodos electorales, para así erradicar prácticas de corrupción recurrentes como lo son la compra de votos y el clientelismo político. Asimismo, buscamos incentivar el uso cauteloso y eficiente del dinero público para generar un ahorro sustancial al erario y así disponer de más recursos para programas de asistencia social o capacitación democrática, entre otros. A partir de nuestra iniciativa,
el artículo 41, fracción segunda, inciso B de la Constitución, leería de la siguiente manera: el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales equivaldrá al 25% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 15% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. La segunda propuesta pretende reformar el artículo 41, fracción segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando un nuevo inciso, el C, para permitir el financiamiento privado de las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, con la novedad de permitir donaciones monetarias de simpatizantes a los equipos de campaña de los candidatos, sin autorizar las mismas a los partidos políticos. Con esta reforma buscamos crear un incentivo para que los candidatos busquen financiamiento directamente con los ciudadanos y así lograr que los candidatos se vinculen con la ciudadanía de una manera más individualizada y menos sectorial. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta medida es dotar a los ciudadanos de una forma nueva de participación política, que vaya más allá del voto y que facilite un acercamiento entre el electorado y los candidatos a puestos de elección popular. Para implementar nuestra propuesta, contemplamos la creación de los siguientes topes a los montos de las donaciones que los ciudadanos podrán hacer a los candidatos durante un periodo electoral. Tenemos en primera instancia que en elecciones presidenciales el monto máximo permitido será de 50,000 pesos. En las elecciones para diputados y para senadores el monto máximo permitido será de 20,000 pesos. Toda persona física registrada en la lista nominal del Instituto Federal Electoral tendrá el derecho de hacer donaciones, exceptuando los casos comprendidos en el artículo 77, párrafo segundo del COFIPE. Estas donaciones serán deducibles en un 25% del impuesto sobre la renta y se podrán realizar a diferentes candidatos siempre y cuando se limiten a una donación por candidato durante un mismo periodo electoral. Para garantizar la fiscalización de las donaciones y prevenir el mal uso de las mismas, el Instituto Federal Electoral expedirá recibos foliados que serán entregados a los candidatos y en donde se solicitará el nombre del donador, su clave de lector y el monto de la donación. El candidato deberá expedir 4 copias de los recibos, entregando una a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, otra a la dirigencia de su partido y una última al ciudadano que realizó la donación. Cada candidato deberá de conservar una copia para sus registros y para facilitar auditorías en el futuro. El padrón de la lista de donaciones será protegido por el Instituto Federal de Acceso a la Información, que será la institución encargada de proteger los datos personales de los donantes y de prevenir extorsiones, chantajes o amenazas de parte de los partidos políticos y o sus candidatos una vez concluida la jornada comicial y entregada las constancias de mayoría. Por último, nuestra última propuesta es, en armonía con las 2 propuestas expuestas anteriormente, buscamos reducir el periodo de las campañas para elegir presidentes de la República, senadores y diputados federales a la mitad del tiempo contemplado en la legislación vigente. Con este fin, buscamos reformar el artículo 267 del COFIPE, párrafos primero y segundo, quedando su redacción de la siguiente manera. Párrafo primero. Las campañas electorales para presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y diputados tendrán una duración de 45 días. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, les vamos a pedir, por favor, que una vez que les enseñemos la tarjetita del minuto, sí traten como de ir concluyendo y de
sintetizar lo más posible para no salirnos del tiempo establecido. Muchísimas gracias. Y también igual les pedimos que estén más o menos al pendiente de la mesa por la tarjetita, porque como estamos muy de lado, igual no se dan cuenta de que ya se está acabando el tiempo. Gracias. Bueno, seguimos con la mesa de trabajo de cuota de género y participación política de las mujeres. Vamos a invitar a dos compañeras, la consejera presidenta Esmeralda Estrada Pérez y a la secretaria Juana Mendoza Ruiz. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema es cuota de género y participación política de las mujeres. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Kofi Annan. Desde tiempos remotos y por razones sociales y de costumbre, los roles sociales de las mujeres en los siglos XVIII y XIX se caracterizaron por la sumisión y la obediencia. La herencia española y la imponente influencia de la religión católica señalaba que la mujer debía estar a la sombra del hombre durante toda su vida, primero como hija y luego como esposa. Es hasta 1953 que con la aceptación del derecho al voto, la participación social de la mujer logró mayores espacios de representación en los ámbitos ejecutivo, judicial y legislativo, así como en el terreno de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas y privadas. Con el fin de otorgar a las mujeres mayor posibilidad de participación, se han tomado medidas y desarrollado mecanismos conocidos como acciones afirmativas, acciones que incluyen las cuotas de género, que han incluido en nuestra legislatura y que lamentablemente se ven opacadas en su intento de involucrar a la mujer en los asuntos públicos, ya que en su condición ha sido manipulada para contribuir la finalidad de estos mecanismos. Los problemas que encontramos como obstáculos para la participación política de la mujer se reflejan en lo siguiente: la cultura de los partidos políticos que limita la participación política de la mujer, la falta de reglamentación efectiva, como por ejemplo la cuota establecida en el COFIPE, que permite una excepción cuando las candidaturas de mayoría relativa se eligen como por el principio de elección democrática, la exclusión de la mujer en ciertos rubros de la sociedad, por cuestiones de rol, es decir, de género, la falta de participación de los hombres en temas que atañen a derechos políticos de las mujeres, es decir, identificar a la palabra género con la cara de la mujer, y por tanto que los hombres no se quieran incluir y hablar de estos temas. La discriminación en el caso de las mujeres indígenas, que se refleja en la falta de condiciones e información para potenciar su participación. ¿Cuáles son los retos? Los retos que enfrentamos son lograr la representación efectiva de las mujeres en los puestos de decisión, incluir a las mujeres indígenas en los procesos de participación política y establecer el marco jurídico adecuado para su cumplimiento. Garantizar la correcta aplicación y utilización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos en la promoción y el desarrollo del liderazgo de las mujeres. Sobre todo, transformar la perspectiva de rol de género para construir una ciudadanía incluyente y lograr el reconocimiento y la inclusión de las mujeres en la estructura interna de los partidos políticos. Nuestras propuestas se basan en lo siguiente. La primera, implementar la materia de igualdad de género en la educación básica y en las licenciaturas de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública. Con la aprobación de esta propuesta se daría pauta a la generación de una nueva cultura política, con una visión diferente acerca del género. Por tanto, es indispensable su implementación en la materia de educación básica y de igual forma su aplicación en las licenciaturas mencionadas, pues favorecería sin duda a que los estudiantes que posteriormente se incluyen en el aspecto laboral tengan una idea de lo que es el género, de que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Implementar talleres, cursos, seminarios y conferencias de formación en derechos político-electorales con perspectiva de género en las comunidades indígenas. Los talleres son de suma importancia en las comunidades indígenas,
ya que la mayoría de las mujeres y hombres desconocen sus derechos políticos, excepto el de votar. Y es una obligación del Instituto Federal Electoral y demás instituciones y dependencias gubernamentales integrar a los pueblos originarios y no ellos adaptarse a la forma la forma de vida del resto de los partidos políticos. Es indispensable que notemos que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Establecer el servicio para el ejercicio democrático con perspectiva de género como requisito para dirigentes de partidos políticos y de candidatos a nivel federal. Establecer el servicio para el ejercicio democrático con perspectiva de género como requisito para dirigentes de partidos políticos. Este servicio será establecido a manera de una política pública dentro de la estructura de los partidos políticos, inclinada a los dirigentes de partidos y candidatos a nivel federal, creando un amplio conocimiento en cuanto a perspectiva de género se refiere. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los dirigentes de partidos políticos tienen la obligación de tomar cursos de género para que el término género no se quede solamente en la lectura, sino que se pueda aplicar, que sea capaz de trascender en la sociedad. Alcanzar la armonización legislativa en la participación política de las mujeres y en la formación de la ciudadanía en igualdad. Nuestra propuesta, y la fundamental, es la siguiente: establecer las cuotas de género en escaños reservados para alcanzar la representatividad dentro del Congreso de la Unión, el IFE, el TRIFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otorgar a las mujeres indígenas un lugar de acuerdo a la proporción de la población que integran. La aplicación de esta medida garantizará sin duda el cumplimiento del objetivo de las cuotas de género, que se tendrá como mínimo una representación sustancial diferente en el Congreso de la Unión, lo que representará un beneficio para quien pertenezca a esa minoría, ya que se superarán los obstáculos de sesgo en participación política de la mujer. Cuantinto natayo kishabichin. Nanya anda binyu koyo basanti sona chinyu nyanyu koyo. Konda kita ana yukunya dakani ini na sha chinyu ishana. Nyaka kayu shininyu kachinyu diina. Nyaka diabini nyakubi kachinyu na. Diabini nyakubi shininyu ishana bichin. Takochi nyandeyo bichin komisha ikayo. Compañeros estudiantes, lo que quise decir es que en México la situación de las mujeres indígenas ha sido ignorado a pesar de tener el derecho al voto. Participación en la política es escasa, por lo tanto, necesitamos que nuestras ideas sean tomadas en cuenta. Necesitamos que nuestras ideas sean tomadas en cuenta para así alcanzar y garantizar el pleno ejercicio democrático. Es todo, compañeros. Gracias. Vamos a continuar con la mesa de trabajo de estrategias de vinculación del IFE con la población indígena. Invitamos a la presidenta Alejandra María Reyes Rebolledo. Y nada más otra cosita, como estamos viendo que no nos estamos pudiendo comunicar con ustedes, voy a tocar tantito la mesa cuando falte un minuto, ¿va? Gracias. Bueno, gracias por el uso de la palabra y gracias al IFE por permitirnos esta oportunidad de debatir en las mesas de trabajo los diferentes temas. Mi tema es estrategias de vinculación entre la población indígena y el IFE. Somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino. Por tal razón, todos somos indígenas. Tairo Giadi, poeta otomí. En México existen más de 60 grupos considerados indígenas, herencia viva de la historia y cultura prehispánica. La población indígena ha carecido de atención por parte de aquellos que les prometieron justicia social desde hace ya 5 siglos. Es momento de reformular la forma de acercarse a estos pueblos, que representan la base de lo que hoy llamamos patria. El IFE
tiene la obligación de prestar oído a las voces por tantos años silenciadas. Es necesaria la incorporación de saberes, conocimientos, formas de organización y tomas de decisiones de las poblaciones indígenas al proyecto del IFE. La comunidad tiene muchos elementos que pueden nutrir la pluralidad en nuestro país. Es preciso mencionar la necesidad de realizar estudios que incorporen la pertinencia lingüística y cultural de la población indígena, así también como el trabajo en conjunto de estas comunidades, directamente con el Instituto Federal Electoral, con el fin de conocer la diversidad étnica en nuestro país, para construir puentes que sirvan como base en la edificación de una sociedad verdaderamente democrática. En México existe una gran desigualdad en cuestión de información política electoral. Los pueblos indígenas se encuentran en desventaja frente al resto de la población. Es primordial que el IFE otorgue a los indígenas la información necesaria para ejercer por completo sus derechos electorales. El indígena necesita información que fomente su sentido de pertenencia a la nación. Debe conocer sus derechos y obligaciones político-electorales que poseen como ciudadanos. Tomar en cuenta a nuestros pueblos originarios permitirá lograr un verdadero comienzo en la búsqueda de la igualdad. El indígena tiene el derecho y la capacidad de velar por los intereses y necesidades de sus comunidades. El indígena puede representar a la nación. Para hacer llegar esta información de forma efectiva, es necesario utilizar diversas estrategias de vinculación, como la identificación de líderes comunitarios que a su vez asuman el papel de traductores. Esto permitirá impartir los mensajes efectivamente que considere el contexto de los pueblos indígenas. Posteriormente, la organización de mesas de trabajo en las comunidades originarias con la finalidad de recabar las diversas aportaciones que la misma comunidad pueda hacer llegar al IFE, logrando así una retroalimentación entre institución y comunidad. Se debe recordar que dentro de las mismas comunidades se cuenta con una forma de gobierno, policías y radios comunitarias que deben fortalecerse y no ignorarse, para lograr un diálogo y la convivencia intercultural que permita los grandes objetivos antes planteados. No se necesitan grandes presupuestos, se necesita disposición por parte del IFE para conocer e integrar los conocimientos y formas de organización con los que los pueblos indígenas cuentan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la mesa de trabajo de equidad y defensa de los derechos político-electorales. E invitamos a la presidenta Paloma Raquel Aguilar Correa. Muchas gracias. Hago extensiva el agradecimiento que ya han hecho todas las mesas de trabajo, al IFE, a los organizadores, por esta oportunidad de expresarnos en este foro. En la sede del ejercicio democrático universitario, los integrantes de la mesa de trabajo de equidad y defensa de los derechos político-electorales, un pequeño preámbulo. Me gustaría si la secretaria o alguno de los dos secretarios de la mesa pudiera hacer uso de la laptop con la memoria para poner la presentación que teníamos preparada. Bueno, en lo que se instala la presentación, continúo. La mesa de trabajo de equidad y defensa de los derechos político-electorales nos reunimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el día 4 de noviembre del 2010, con la finalidad de buscar soluciones efectivas para la promoción de la equidad, defendiéndola como un valor fundamental del reconocimiento de las diferencias, es decir, la diferenciación positiva. Anteponiendo la búsqueda de identificación colectiva y ponderando las características que nos hacen semejantes para restarle importancia a aquellas que nos dividen en busca de una verdadera identidad, en un marco jurídico y social que garantice a los ciudadanos ejercer sus derechos político-electorales, que se acotan en aquellos que permiten asociarse, elegir a sus representantes y poder ser votados para un cargo de elección popular, cumpliendo así con el principio de representatividad. Conscientes de que las reformas a reglamentos, códigos y constitución en materia electoral no son suficientes para vivir la democracia, que no es solamente una estructura jurídica, un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Asumimos que es la población en conjunto con las instituciones quienes tienen la responsabilidad cívica de fomentar la cultura democrática. Buscamos que este ejercicio trascienda por medio de la participación de todos y cada uno de ustedes, como estudiantes universitarios, del IFE y la sociedad en general. Así se propone que cada universidad, mediante mecanismos internos, incentive a sus estudiantes como generadores de una alternativa educativa para alumnos y alumnas de educación básica, que impulse la formación cívica y democrática, delimitando etapas específicas para contenidos que cada institución considere pertinentes, con la visión de que por medio de este foro se formalice el acuerdo entre nuestras casas de estudio de cada una de sus universidades y el Instituto Federal Electoral, evidentemente siendo ustedes los voceros de esta propuesta. La segunda propuesta consiste en la creación de órganos de transparencia sociopolítica basados en instituciones de educación superior, que tienen como objeto asegurar la transparencia y el diálogo social, constatando la democracia y fungiendo como medios imparciales en las decisiones políticas que competen a la sociedad. Estos órganos de transparencia sociopolítica fungen como mediadores de información entre la ciudadanía y los actores involucrados en los procesos políticos que conciernen a la sociedad. Vinculan la investigación académica con participación social y presentan las siguientes ventajas. Comunicación de los intereses de los sectores que no tienen participación directa. Discusión de proyectos, fomento del diálogo social y participación ciudadana. Formación de núcleos y áreas de contacto expansivas e informativas. Creación de redes y programas de autogestión que monitoreen su efectividad. Sentido de identidad y satisfacción de participación a los habitantes que presentan iniciativas. Impulso de investigación de calidad multidisciplinaria. Disminución de problemas y prevención de riesgos. Acortamiento de tiempo en desarrollo de proyectos y, por consecuencia, ahorro de inversiones privadas y públicas. Evidentemente, como pueden observar, buscamos la vinculación directa de los estudiantes e investigadores de las universidades para la resolución de problemas sociales, y esto en evidencia con apoyo del Instituto Federal Electoral, y aprovechamos en representación de todo el equipo para realmente instarlos a que ustedes sean voceros de estos acuerdos, a que ustedes sean voceros de estas propuestas en sus universidades, y bueno, y también si aquí tenemos presentes a los representantes del instituto, pues también que lo tomen en cuenta. La tercera propuesta, en función del reconocimiento de la función de los partidos políticos de hacer posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público, promovemos la creación de una ley complementaria al COFIPE que se encargue de la administración interna de los partidos políticos, así como la regulación de coaliciones, candidaturas comunes y alianzas políticas. Además, establecería agencias externas a los partidos políticos para la organización y el conteo de las elecciones internas de candidatos a puestos de elección popular. El cuarto punto se basa en el apoyo a la reforma constitucional para incluir la figura de candidaturas independientes como alternativa para ejercer de manera incluyente los derechos político-electorales, entendidos como el votar y ser votado, así como el derecho de asociación. Las candidaturas independientes se aplicarán solo para presidentes municipales, congresos estatales y Congreso de la Unión. Finalmente, la quinta propuesta insta a reglamentar la figura del voto nulo como instrumento de manifestación de la inconformidad ciudadana con los candidatos propuestos en los partidos políticos mediante el establecimiento de sanciones de carácter financiero a los partidos que hayan obtenido una votación efectiva menor que la del voto nulo. Todas estas propuestas, emanadas del diálogo arduo, donde encontramos muchas diferencias y donde no siempre existieron acuerdos. Pero la última y más importante propuesta, la sexta, la que no estaba establecida, fue la más importante, y es la del compromiso que como jóvenes universitarios tenemos con nuestras comunidades para enviar el mensaje y las propuestas emanadas de este ejercicio, anteponiendo a las instituciones universitarias como ese factor de cambio y como esa institución legítima en la sociedad que se refleja en nosotros estudiantes de cada una de las entidades federativas que aquí está representada. Pues me gustaría terminar, en este caso, dejando muy en claro que para nosotros la participación ciudadana
fue el motivo más importante y que creemos que está en todos y cada uno de ustedes el factor de cambio real. Ya diría alguna vez Albert Einstein a la población: ¿acaso creen ustedes que han sido la única generación que busca un mundo lleno de belleza y libertad? Y la historia nos dice que no, no somos la única ni vamos a ser la única. Pero sí somos la generación del Bicentenario, la generación que busca el cambio, la generación informada, la generación que sucede a la del 68, y está en ustedes, en nosotros, en las instituciones, en los adultos, en los niños, en las madres y en todos los profesionistas, hacer el verdadero factor de cambio más allá de las reformas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos, antes de seguir con las propuestas, agradecer la presencia del consejero presidente Leonardo Valdés. Un aplauso, por favor. Continuamos con la mesa de trabajo de mecanismos de participación ciudadana. Invitamos a la presidenta María Eles. Gracias. González. Buenas tardes, compañeros. Primero, un agradecimiento muy especial al IFE por permitirnos este espacio para el ejercicio democrático universitario. Nuestro tema, ya lo dijeron, fue mecanismos de participación ciudadana, privilegiando la premisa que dentro de toda organización debe existir por hacer factibles, viables y practicables toda conclusión surgida a partir de un consenso de ideas. Resulta de crucial importancia atender a la respuesta de las preguntas fundamentales de toda problemática. Sabemos que el esfuerzo por ser agentes de cambio requiere de un trabajo concatenado y subsecuente, pero además, las actividades que encaminen este esfuerzo deben de estar circunscritas en el marco de la legalidad y, sobre todo, de la legitimidad. La pieza clave para la legitimidad está en la participación ciudadana, debido a que una vez establecida esta legalidad del ejercicio, tenemos que sustentarlo en base a lo positivo, lo cual contemplaríamos como la participación ciudadana, y a pesar de que las instituciones, el marco legal, no sean los más adecuados para esta legitimación de los ejercicios, lo podemos lograr en base a la respuesta obtenida a un nivel de cultura. Bajo este orden de ideas, el ejercicio democrático universitario, a través de sus mesas de trabajo, propone que, para ejemplo de nosotros, propone que para garantizar la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana, primero se debe construir la ciudadanía. Pero más allá de la construcción de una ciudadanía o de los ciudadanos, todos, por decir todos, son sociedad, Estado, gobierno, instituciones, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, etc., debemos comprometernos a crear las condiciones necesarias para la construcción de ciudadanos que garanticen una verdadera y legítima participación ciudadana. A través del análisis de la regulación de los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país, solo 19 entidades federativas contemplan una ley específica, no obstante que en su constitución local lo establece. No existe una ley reglamentaria para que éstas puedan llevarse a cabo, por lo cual proponemos reformar el artículo 35 de la Carta Magna para que establezca como prerrogativa de los ciudadanos mecanismos de participación directa. Así también proponemos, para obligar a las entidades federativas a contemplar estas leyes especiales en cuanto a las figuras de participación, reformar el artículo 116 de la Constitución en su fracción sexta, para obligar así a las entidades federativas que contemplen esta ley de participación y exista dentro de la República una homogenización en cuanto a la utilización de mecanismos de participación. En lo referente al artículo 35, hacemos la adición a una fracción que a la letra dice: son prerrogativas del ciudadano, fracción sexta, formar parte de los mecanismos de participación ciudadana instrumentados.
En adición al artículo 116, fracción sexta, proponemos un inciso bis que a la letra debe decir: el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El inciso bis, la utilización de los mecanismos de participación ciudadana en los términos que señale la ley. La otra propuesta que tenemos es una promulgación de una ley federal de mecanismos de participación ciudadana, considerando las figuras de participación directa utilizados en cada estado, para dar a conocer los instrumentos de participación ciudadana existentes dentro del entramado institucional de todos sus niveles, en todos sus niveles, y la manera en cómo la ciudadanía puede acceder a ellos puede ser por medio de fomento de la participación ciudadana a través de foros de discusión que promuevan el conocimiento de estos mecanismos, con la creación de programas de vinculación por parte de las instituciones de educación superior en diferentes disciplinas y áreas afines en la creación de prácticas profesionales y servicio social que sirvan así para dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana y quienes harán uso de ellos. Promover la participación de las organizaciones en la sociedad civil en la difusión y creación de una cultura de participación ciudadana. Creación de observatorios ciudadanos que evalúen la aplicación de los mecanismos de estas figuras de participación. Promoción y difusión de los mecanismos de participación ciudadana por medio de las redes sociales. Pero, más allá de la construcción de ciudadanos, de sociedad, Estado, gobierno, debemos comprometernos a crear las condiciones necesarias para la construcción de ciudadanos que garantice una verdadera y legítima participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos agradecer también la presencia del doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, seguimos con la presentación de las propuestas de la Mesa de Trabajo de Medios de Comunicación y Propaganda Político-Electoral. Invitamos al presidente Juan Carlos Chávez Mendoza, por favor. Gracias a la mesa directiva por el uso de la palabra. De antemano, agradecer al Instituto Federal Electoral, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al equipo organizador por este espacio que nos ha permitido a todos nosotros los jóvenes expresar nuestras ideas y proyectos para un México mejor. La Mesa de Medios de Comunicación y Propaganda Político-Electoral ha resuelto lo siguiente. Uno de los principales objetivos del Estado mexicano, entendido como un Estado democrático de derecho, es el retomar el papel como generador de la conciencia pública a través del fomento y fortalecimiento de la cultura democrática dentro del marco de la legalidad entre sus ciudadanos. Por lo que, y a fin de alcanzar este objetivo, se hace necesaria la creación de medios de comunicación públicos que propicien a la ciudadanía la información permanente y necesaria que avive la cultura, fomente los valores cívicos y comprenda las necesidades presentes y futuras de la sociedad, para que de esta manera se propicie la participación activa del ciudadano en la vida político-democrática del país. Por tanto, si el término democracia supone la inclusión de todos los sectores sociales, se debe pugnar por la existencia de un debate político integral, entendido como la mejor opción para alcanzar el desarrollo en sus diversas etapas en la propaganda de las contiendas electorales. El debate electoral constituye el instrumento por excelencia de una idea constitucionalmente correcta en campañas electorales, basada en la concurrencia, en el contraste entre sus diversas opciones electorales en términos de la discusión, en el debate frente a la propaganda, en el diálogo frente a la opinión, es decir, instituye un expediente mucho más eficiente para formar la opinión pública. Supone que pueden expresar y contestar sus propias opiniones con otros miembros de la comunidad.
para que se analicen, se discutan y evalúen las políticas públicas, así como sus alternativas. En fin, que se alienten las campañas de los partidos políticos, que confronten ideas, proyectos y se rindan cuentas. Razón por la cual es momento de considerar la importancia de regular el contenido de las plataformas electorales. Es decir, es momento de propiciar la regulación del carácter, así como replantear los fines actuales de la propaganda electoral, para la cual se debe garantizar que el papel de los medios de comunicación sea el de mejorar las condiciones del debate político electoral, en el sentido que los partidos políticos, sus líderes y los candidatos preparen y presenten una contienda más profesional mediante el apego a la mayor objetividad posible. Esto con el propósito de otorgar al electorado las herramientas necesarias para que se logre un conocimiento pleno, tanto de los ideales y principios del partido político, así como sus plataformas, que en campaña electoral presentan los diferentes candidatos al poder público. Es así que consideramos permanente y a la vez necesario la generación de lineamientos que regulen el contenido de la referida propaganda electoral, misma que se presenta a través de los medios de comunicación electrónicos, radio y televisión, a la cual hace alusión el párrafo tercero del artículo 44 del Código Federal de la Institución y Procedimientos Electorales, COFIPE. En este orden de ideas, hablar de medios de comunicación y propaganda electoral implica la existencia de diversas relaciones mismas que importan múltiples posibilidades de regulación. Tomando en cuenta la reforma del 2007 que buscaba garantizar el pluralismo, así como la igualdad de oportunidades entre las distintas formaciones políticas, de manera que la contienda electoral fuese lo más justa posible, al respecto podemos afirmar que en el marco de la realidad, aun cuando se ha avanzado bastante, no se ha logrado la consolidación del referido objetivo, por lo que consideramos que se debe redistribuir el porcentaje de los medios al aire establecidos para el uso de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 47 de la fracción tercera del COFIPE, quedando de la siguiente manera: 50% de forma igualitaria y el 50% restante de forma proporcional a su fuerza electoral. Con lo anterior se pretende lograr que el gobernado cuente con la información necesaria que le permita generar una conciencia racional y crítica a fin de que sea capaz de emitir un voto informado, para que de esta manera los medios de comunicación públicos funjan como una alternativa más para seguir y conocer las propuestas de diferentes partidos políticos. Y que las televisoras no sean el único medio por el cual el ciudadano quede informado. El Estado debe tener como una de sus máximas prioridades erradicar la discrecionalidad, es decir, no debe existir limitación alguna para que la ciudadanía tenga posibilidad de acceder a la información pública y a su vez que el contenido sea lo más veraz posible, por lo que el mismo Estado se encuentra obligado a proporcionar a sus ciudadanías la posibilidad de acceder a la información, pero garantizando que los datos y argumentaciones que se manifiesten en la información reflejen la realidad compleja de las cuestiones político-social de nuestra vasta y plural nación. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de tecnología y redes sociales, su papel en la democracia. Invitamos a la presidenta Michelle Violeta Romero Gallardo. Gracias, señor presidente, por la palabra. Y gracias también a los organizadores de este ejercicio y que nos han dado un marco para la generación de estas propuestas. Si se me permite compartir con ustedes una reflexión breve antes de la presentación de nuestro objeto de trabajo justamente en la mesa de tecnologías y democracia, quisiera decirles, compañeros, que justamente esto es México. ¿Sí? Ha sido un honor trabajar con ustedes en estos días, con jóvenes críticos de los problemas de nuestra sociedad, pero con muchas propuestas en la mano. Entonces, de verdad me siento muy honrada de haber visto esta capacidad de trabajar juntos, uniendo nuestras universidades, uniendo nuestros estados y uniendo nuestro país. Verdaderamente ha sido un honor, compañeros. Paso entonces a la propuesta que es el trabajo de nuestra mesa y comienza de la siguiente manera. Conscientes de que la brecha digital y su repercusión en la formación ciudadana es un obstáculo para la democracia que debe subsanarse mediante la aplicación de políticas públicas, considerando la transparencia, la libertad, la seguridad y la equidad como los pilares de toda sociedad democrática, destacando que la relación entre la democracia y las tecnologías de la información y la comunicación deben distinguirse por la garantía de la libertad de expresión, la igualdad entre los ciudadanos,
el derecho a la información y un carácter incluyente y plural, la Mesa Tecnología y Redes Sociales, su papel en la democracia propone: 1. Fortalecer el vínculo entre las tecnologías y la educación ciudadana mediante campañas de educación cívica para el acercamiento y fomento hacia la tecnología. 2. También mediante campañas de difusión sobre el reconocimiento de la democracia como una práctica permanente que se puede fortalecer con la implementación de las tecnologías. En este mismo punto se debe estimular el diálogo y el ejercicio de la participación y la representación mediante tecnologías, garantizando su continuidad en todos los niveles de enseñanza. Segundo, nuestra mesa también propone el diseño e implementación de un programa para el desarrollo de la e-democracia, en el cual se contemple la creación de un documento marco que funcione como guía para los actores políticos nacionales en cuanto a 1, la capacitación en el uso de las mismas; 2, la oferta de información contenida en sus portales de Internet; 3, la habilitación de herramientas que favorezcan la retroalimentación con el ciudadano, como son, por ejemplo, la sección de preguntas frecuentes, la vinculación con blogs afines, el uso de encuestas rápidas, la inclusión de salas de chat con políticos y funcionarios, la apertura permanente de foros de discusión ciudadana y paneles en línea, entre otros. También se propone dentro de este mismo numeral definir mecanismos e indicadores de evaluación y seguimiento del Programa Nacional propuesto para asegurar su continuo desarrollo y efectividad, formular lineamientos para un código de ética dirigido a los actores políticos nacionales para el uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Como tercera propuesta, estamos nosotros planteando formar un grupo de expertos provenientes de los ámbitos de la política, la academia, la sociedad civil, para la integración de una hoja ruta que conduzca a que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho en México. Y nuestra cuarta propuesta es que el Instituto Federal Electoral promueva la participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático a través de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación por medio de la creación de plataformas de diálogo e interacción ciudadana y con la articulación a múltiples niveles de los grupos formados en estas plataformas. En el análisis que nosotros hicimos sobre la aplicabilidad de estas propuestas que acabamos de presentarles, nos gustaría destacar que el Instituto Federal Electoral cuenta con facultades para la implementación de estas estrategias, así como con canales y mecanismos de cooperación con otras entidades nacionales e internacionales que le permitan llevar a cabo las propuestas anteriormente planteadas. El avance tecnológico ofrece definitivamente potenciales para el beneficio del desarrollo de la democracia, siempre y cuando se trabaje desde una perspectiva incluyente hacia todos los actores de la sociedad y se la respalde desde el ámbito de las políticas públicas. Muchas gracias, compañeros. Continuamos con la mesa de reforma política, candidaturas ciudadanas, reelección, segunda vuelta. Invitamos al presidente Adrián Sánchez Romero. Con el permiso de la mesa directiva y agradeciendo las atenciones del Centro de Desarrollo Democrático y del Instituto Federal Electoral, expongo lo siguiente. Aristóteles dijo una vez que adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Pues al regresar a nuestras universidades, los jóvenes tendremos el hábito de hablar por la juventud de México, por buscar el reconocimiento de la nueva gama de oportunidades, porque es nuestra intención aportar las nuevas propuestas, las nuevas reglas, las nuevas necesidades de nuestra patria. Durante el ejercicio democrático universitario, ser el espíritu que propicie el nuevo marco de la democracia se nos ha vuelto hábito. También se nos ha vuelto hábito el buscar el nuevo marco electoral para que el ciudadano participe. En fin, se nos hizo hábito ser la voz joven de México. Pero es el deseo de los jóvenes que el Instituto Federal Electoral sea el eco del exhorto del joven. Y es el anhelo de la juventud que se haga hábito del Instituto Federal Electoral convocarnos no como los poseedores de la verdad absoluta,
sino como aquellos entes de transición, de cambio, de transformación, como los individuos que puedan mover las almas y las conciencias de esos representantes que han postergado las reformas por argumentos inverosímiles, esas reformas que el país demanda a gritos. El diálogo no excluye la injuria, no excluye el prejuicio y el rencor contra los hombres. Al contrario, el diálogo no es maquiavelismo, no es complacencia, no es transacción, no es olvido de principios, ni renuncia a las aras de tranquilidad personal a rendir el testimonio vital de lo que se piensa o se dice, porque el diálogo es el medio para construir acuerdos. Y en la mesa de reforma política llegamos a lo siguiente. Candidaturas independientes es hablar de la ciudadanización del funcionario y su participación en la consolidación de un verdadero sistema democrático y no de la evaluación de un candidato. Los ciudadanos mexicanos han dejado de creer en los partidos políticos, se encuentran desencantados de la política. Es decir, fomentar la democracia participativa en México mediante mecanismos institucionales que le permiten al ciudadano participar de forma activa en el sistema democrático del país, se consideran los siguientes puntos. Considerando lo establecido en el artículo 23 por la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar, de votar y de tener acceso a las condiciones de igualdad y las funciones públicas de su país. Sabemos que la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal carece de transparencia y de reglas que avalen este mismo punto. Por ello, proponemos que la figura de las candidaturas independientes solo sea aprobada a nivel local, es decir, solo para candidatos de ayuntamientos y congresos locales, teniendo como requisito un mínimo de apoyo del 15% del padrón electoral del municipio en el caso de ayuntamientos. En el caso de diputado local, 15% del padrón electoral del distrito. Estos dos puntos anteriores registrados bajo fe pública. El candidato independiente deberá de presentar ante los órganos electorales correspondientes una plataforma electoral y en caso de resultar ganadores los candidatos independientes, les será reembolsado el 35% de su gasto realizado en campaña, siempre y cuando cuenten con la fiscalización de gastos correspondientes. Asimismo, contarán con el acceso a radio y televisión de los partidos políticos siguiendo el principio de condiciones. Segunda vuelta electoral. Debido a los acontecimientos que se suscitaron en las elecciones presidenciales del 2006, el ciudadano mexicano exige cambios estructurales en la emisión del resultado para otorgarle mayor credibilidad al proceso electoral. Como ciudadano, es necesario fortalecer el trabajo de nuestras instituciones, con lo cual se procura el mayor aprovechamiento de los recursos al que se le destinan. Contemplando que es de vital importancia aprovechar la experiencia acumulada de los ayuntamientos y de los procesos legislativos y la eficacia de la rendición de cuentas, hemos decidido que la reelección consecutiva sea para los alcaldes, la segunda vuelta electoral, para que pueda considerarse como presidente electo, deberá obtener como mínimo el 35% de la votación válida emitida, con una diferencia mayor al 5%, lo que desecha la propuesta de mayoría absoluta presentada por el Ejecutivo Federal para dar paso a la modalidad, el instrumento de mayoría calificada. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, se procederá a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con mayor porcentaje de votación válida emitida, la cual se llevará a cabo dentro de los 5 domingos posteriores al día de la elección. Este criterio se realizará con posterioridad a la publicación de los resultados finales. La reelección consecutiva. Los mexicanos de hoy han dejado de creer en sus representantes, en sus instituciones. Una construcción sólida de la democracia demanda más poder en mano de los ciudadanos, que los exhorte a participar y que por medio de sus acciones transformen el sistema político del país. Requerimos alcaldes colaborativos que coadyuven, que trabajen con y para el ciudadano y que de cerca colaboren con el gobierno estatal. Necesitamos un congreso de profesionales que tenga la capacidad de dialogar, de hacer frente, de colaborar, de discrepar inteligente y prudentemente con la elección popular. Y es así como procuramos que mediante las reglas establecidas de los procesos legislativos se consideren la reelección consecutiva
del periodo inmediato para los alcaldes, de un periodo máximo de 9 años para los diputados federales y locales y de un máximo para los senadores. Por último, es nuestro deseo por parte de la mesa directiva hacerle saber al Instituto Federal Electoral que solamente con la consolidación de este tipo de ejercicios daremos la consolidación al máximo órgano ciudadano, el Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de formación cívica y construcción de ciudadanía. Invitamos a la presidenta Natsieli Rubalcaba Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El ejercicio democrático universitario nos ha dado la oportunidad de participar en temas que son de gran interés para la actualidad. Nosotros, como estudiantes, hemos puntualizado en el tema de formación cívica y construcción de ciudadanía. Esta mesa de trabajo está integrada por Jonathan Correa, Claudia Díaz, Luis Miguel Dorantes, Sonia Guardiola, Rodrigo Sánchez y su servidora Natsieli Rubalcaba. Como equipo de trabajo presentamos lo siguiente. La construcción de la ciudadanía en México es parte de la agenda pendiente. Los avances de la democracia electoral no han dado fortalecimiento de la educación cívica y la formación ciudadana. El reto actual es que los ciudadanos se vuelvan partícipes de las decisiones tomadas por el gobierno en el sentido de que cada vez sean más los individuos interesados en la realidad que se vive y en transformarla. Por lo tanto, esta mesa de trabajo, tomando en cuenta las diversas ideas e investigaciones, llegó a las siguientes propuestas de manera consensuada. Primera, generar un programa nacional de servicio social para la integración y el fortalecimiento de la cultura cívica coordinado por el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de encauzar el interés de los jóvenes en el fortalecimiento de la educación en valores de la democracia dentro de la sociedad mexicana y ayudar al IFE en todas sus tareas operativas. Segunda, generar una convocatoria de foros de discusión universitaria acerca de fenómenos políticos, sociales, coordinado por el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de interesar a los estudiantes en los temas relativos a la democracia y fenómenos sociales que aquejan a todos estos temas de importancia. Tercera, formación de grupos de análisis para generar propuestas de creación de mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de cubrir la necesidad y crear un sistema normativo en el cual se les proporcione a los individuos una serie de instrumentos con los cuales se les permite ejercer su derecho a calificar los actos realizados por representantes electos popularmente. Cuarta, campaña de concientización y fomento de la participación ciudadana con énfasis en los grupos minoritarios como sociedades indígenas migrantes, con el objetivo de reconocer las condiciones particulares de los grupos minoritarios y el fomentar su participación en la construcción de la ciudadanía. Esto representa un gran reto al ejercicio democrático, así como un reconocimiento a la pluralidad de los ciudadanos que enriquecen la democracia. Quinta, promover y fomentar la educación formal e informal en valores democráticos y construcción de la ciudadanía en coordinación con el Programa Nacional de Servicio Social para la integración y el fortalecimiento de la cultura cívica, con el objetivo de crear una conciencia ciudadana a la sociedad por medio de metodologías prácticas que ejemplifiquen la participación desde el hogar, la escuela, los grupos sociales, entre otras, y fortalecer una formación cívica dentro de esta, para que con ello se solvente una democracia política como un estilo de vida. En conclusión, para disfrutar de los beneficios que brinda la democracia como forma de gobierno y de vida, es necesario que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cumplan sus deberes y participen en las actividades del Estado.
lo cual dependerá del grado de formación democrática de los ciudadanos. Dicha formación democrática se constituye en los distintos lugares donde nos forjamos como sociedad. Participar en la democracia nos permite acotar la relación que existe entre el Estado y los ciudadanos, para que el primero esté actualizado de las necesidades de los ciudadanos y que éstos estén incluidos en el rumbo que lleva el Estado. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de elecciones 2012, retos y perspectivas. Invitamos a la presidenta Viridiana Moreno Morales. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos sean todos ustedes. Antes que nada, me gustaría agradecerles el hecho de haber podido compartir ideas e intercambiar visiones de los temas que son apremiantes para consolidar nuestra democracia. En este momento, yo vengo a hablar en nombre de mis compañeros con quienes he formado un equipo. Hemos todos nosotros construido el tema acerca de lo que consideramos importante para el reto de 2012. Como premisa fundamental, iniciaré diciendo que establecemos, antes que nada, que el panorama actual a nivel nacional en materia de seguridad es un requisito necesario para consolidar los procesos electorales del año 2012. Garantizar la integridad de la sociedad en general, tanto de votados como de votantes, mejorando dos aspectos principales. Uno, la coordinación de las agencias policíacas y dos, los sistemas de seguridad pública. Ya que generando un clima de estabilidad se establecerán condiciones de participación ciudadana. Sin embargo, sigue siendo apremiante el incentivar la participación. Por ello, para que en el año 2012 las elecciones sean confiables, transparentes y legítimas, se hace la siguiente propuesta. 1. La implementación paulatina del voto electrónico mediante el uso de urnas electrónicas, ya que se considera que este sistema genera menos gastos en tiempo y dinero, además de proporcionar condiciones de seguridad efectivas como los conteos, la transmisión de datos, comunicación y energía respaldada. Por otro lado, los beneficios obtenidos son en materia de confiabilidad, descartando el margen de error, dándole agilidad a los procesos y al mismo tiempo evitando controversias. En materia de ecología, ya que existe una reducción considerable en uso de papel, plástico y energía eléctrica. Me permito citar un ejemplo que desde 1996 ha implementado el país de Brasil, en donde la votación a través de esta implementación del sistema electrónico ha creado condiciones en que el voto nulo y la falta de participación en personas con analfabetismo sea menor. No ha habido denuncias grandes en este país de grandes fraudes y los conteos de los votos son muchísimo más rápidos. Dado estas condiciones, me permito también citar el ejemplo de estados como el de Coahuila, en donde se han tratado de implementar estas condiciones para generar participación. Asimismo, los ejercicios que se han implementado en universidades como la de Nuevo León para integrar procesos de participación de los ciudadanos. Es ante este panorama que consideramos que el voto electrónico es de suma relevancia implementarlo de manera paulativa en el país. 2. Para complementar lo anterior, es pertinente integrar programas que promuevan a través del IFE la vinculación para reconocer las demandas locales, sobre todo en cuestiones indígenas. Es decir, brindar una apertura democrática para las comunidades que han sido relegadas en la toma de decisiones de su propio bienestar. Esto a colación de la comunidad que en los estados de México, que es San Felipe principalmente, se han dado los foros
debe de haber una implementación de foros abiertos para que las personas con usos y costumbres que habitan en esas entidades federativas del país tengan la oportunidad de integrarse al sistema democrático. La democracia no solamente consiste en generar mayorías, sino considerar a la población en general para que pueda representar la toma de decisiones desde los diferentes ámbitos en los que participan. Por otro lado, finalmente, se especifica que el papel que desempeña la ciudadanía es relevante, pues es copartícipe y corresponsable de las acciones en el orden democrático. Ante esto, se pretende fortalecer este vínculo con las instituciones a través de 3.1, la creación de Contraloría Externa Ciudadana como órgano de control, lo cual permita lograr una confianza ciudadana. Esto lo decimos porque nuestro Instituto Federal Electoral, si bien es cierto, es quien se encarga de organizar las elecciones, necesita y requiere de una participación ciudadana que sea externa, alguien que vigile y controle los movimientos que se están dando. Por ello, consideramos pertinente la creación de esta Contraloría. Anexando a esto, tenemos la creación de un órgano desconcentrado, dedicado exclusivamente a la implementación de programas para el fomento de la educación cívica, vinculados con la Secretaría de Educación Pública. Creemos que la participación no solamente se genera a través de programas, sino también a través de la construcción de una ciudadanía. Esto se establecería este órgano descentralizado con la conformación de una instancia externa al IFE que tendría que vigilar las actividades y recursos por parte de esta institución, por tanto, sería un órgano desconcentrado. Lo primero de las primeras acciones que se podrían implementar a través de este organismo desconcentrado sería evaluar un programa educativo a nivel básico y también la capacitación de profesores. Finalmente, en el minuto que me queda, esta es una propuesta integral. En conjunto el equipo ha decidido las mejores propuestas para fortalecer la participación de la sociedad en los procesos electorales de 2012. Empero, para los integrantes es pertinente mencionar asimismo realizar condiciones y recomendaciones que consideren relevantes para fomentar la creación de una cultura cívica. La primera está en relación a la creación de una ley general de participación ciudadana. Esto sabemos que es necesario que lo retomen los partidos políticos que nos representan en los diferentes ámbitos del gobierno. Que sea implementada en todo el país con colaboración de los institutos electorales de las entidades respectivas. Y la segunda, el condicionamiento del voto a fin de que se aplique su obligatoriedad para la realización de trámites gubernamentales como es en otros países como el de Ecuador. Todo lo anterior conscientes de la importancia de construir una sociedad y un México más participativo y por ende más democrático. Eso es todo, les agradezco su atención, muchas gracias. Continuamos con la mesa La democracia en México, una visión comparada con América Latina. Invitamos al presidente Paul Mil Hernández. Señor presidente de la mesa directiva, señores secretarios, presidentes de las diversas mesas de trabajo, jóvenes que se citan en este foro que acertadamente ha tenido a bien convocar el Instituto Federal Electoral, amigas y amigos. Me es muy grato ser el portavoz de los consensos a los que hemos llegado en la mesa de trabajo del tema La democracia en México, una visión comparada con América Latina. Sin duda alguna, uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente, no solamente en nuestro país, sino en los países de América Latina, es precisamente definir qué es lo que nosotros entendemos por democracia. Porque no existe un consenso entre las diversas partes
Y como decía en su momento Bovero, que hay que dejar de adjetivar a la democracia. Hay personas que hablan de democracia social, otros que hablan de democracia participativa, hay algunos que llegan a hablar incluso de dictaduras democráticas. Entonces necesitamos encontrar primero un consenso entre lo que nosotros entendemos por democracia. En base a esto, llegamos a la conclusión en la mesa de trabajo que podemos entender a la democracia como un sistema político a través del cual los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto universal e igual, y que busca la instauración de los principios de sufragio universal, principio de la mayoría, la libertad, igualdad y tolerancia. Y a su vez, dicha democracia se ejerce a través de la participación ciudadana y las instituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, lo que hemos estado observando actualmente en nuestro país y en los países de América Latina es que a pesar de la serie de mecanismos que se han implementado, y entonces cuando hablamos de mecanismos y procedimientos, hablamos de la democracia procedimental, a pesar de que incluso tenemos institutos como el Instituto Federal Electoral, que es autónomo y se encarga de realizar las elecciones, se sigue dando la misma tendencia de una baja participación de la población en las elecciones, de un voto que generalmente se resume a que si el ciudadano siente atracción o el candidato por el que va a votar es guapo o es carismático, pero no si tiene los elementos y los argumentos para poder llegar a un puesto de elección popular. Entonces, nosotros encontramos que en la democracia procedimental ya no es necesario hacer más ajustes, porque podemos pasarnos la vida y la historia de nuestros países creando muchos institutos, pero la democracia nos ha salido muy cara. Se gastan millones y millones de pesos en los procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos que encontrar precisamente que el problema no está precisamente en la democracia procedimental, sino en una democracia social. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no se han dado las condiciones para que el pueblo, para que el ciudadano, pues sea precisamente ciudadano, que no se limite nada más a ir a participar en épocas de elecciones, sino que participe exigiéndole al gobernante el cumplimiento de los compromisos tomados en campaña, que participe exigiendo el respeto a los derechos sociales y políticos del ciudadano. Eso es lo que hace falta actualmente, una democracia social. Entonces, y citando lo que decía Dieter Nolen en un libro, o en una conferencia, perdón, que presenta precisamente en 1996 aquí en el Instituto Federal Electoral, que se llamó Democracia, Transición y Gobernabilidad en América Latina, él decía que la democracia en América Latina es de alguna manera mal vista o se ve como la responsable de la pobreza y la desigualdad que hay en nuestros países latinoamericanos. Y entonces él encontraba que el factor por el cual se da esta circunstancia se debe precisamente a que los modelos democráticos en América Latina surgen a la par de que se instaura el sistema neoliberal. ¿Sí? El neoliberalismo, que es acuñado en nuestros países precisamente en los años 90, pues coincide con la democracia. Y mucha gente cree en América Latina que la democracia es sinónimo de pobreza, es sinónimo de gobiernos ineficientes o es sinónimo de bajo crecimiento económico. Y pues de alguna manera tienen razón para pensar eso, no porque la democracia sea la responsable, sino de que actualmente en nuestro continente, en nuestra fracción del continente, el 44% de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces, las conclusiones a las que nosotros llegamos es que para poder aspirar a un régimen democrático en el que el procedimiento sea efectivo y en el que haya una verdadera ciudadanía y una participación por parte de los ciudadanos, pues se necesita primeramente garantizarles las condiciones sociales de libertad, de igualdad, de estabilidad económica, de educación, para que entonces el voto sea razonado. Actualmente se lucra mucho con el voto del pueblo indígena,
se lucra con el voto de las personas que viven en condiciones de pobreza. Y pues sí, hay participación, pero hace falta que esa participación sea el producto de un criterio personal del ciudadano. Por eso hemos encontrado nosotros en la educación, pues la vía, el instrumento para lograr que nuestra democracia sea una democracia de calidad. Y estos son los acuerdos o las sugerencias a las que hemos llegado. Primero, revisar los programas nacionales de educación con el objeto de insertar dentro de ellos asignaturas relacionadas con la cultura política y la participación ciudadana, así como la implementación de ejercicios que promuevan el desarrollo de una conciencia cívica. Número 2, vinculación de los institutos encargados de ejercer la función electoral, en el caso de México el IFE, con las instituciones educativas, con el objeto de coordinar ejercicios de práctica democrática, conferencias y todas aquellas actividades que tiendan al fomento de la cultura democrática. 3, elevar la cobertura educativa destinando mayores recursos al sistema educativo nacional para garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de aspirar a mejores condiciones de vida. Esta educación debe tener como finalidad lograr una conciencia política que rompa los viejos esquemas de democracia delegativa que detectaba Ludolfo Paramio con relación a las naciones latinoamericanas, en donde se pone en las manos de un hombre toda la esperanza de un pueblo. Nuestra educación debe tender a desarrollar las habilidades del individuo para insertarse en el mercado laboral, pero también a formar en él un criterio que le permita participar efectivamente en el desarrollo democrático de su país. Y por último, incluir en el proceso de democratización y educación del pueblo latinoamericano el respeto al principio de multiculturalismo, entendido como la autonomía de los pueblos indígenas de América Latina. Este principio debe considerar las formas de organización de los pueblos originarios de América, el respeto a su cultura y tradiciones, pero en el marco de la construcción de una ciudadanía que les permita incluirse en igualdad de condiciones en los procesos democráticos de sus respectivas naciones. Y quizá al final de toda nuestra lucha podamos construir eso que nosotros tanto anhelamos al principio de nuestra independencia. Y si no, podremos repetir lo que dijo alguna vez Maquiavelo, que si al final nuestra labor no es digna de elogio, tampoco merecerá que nadie la censure. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la sesión de exposición de propuestas y cedemos la palabra a la moderadora. Gracias, Luis. Sin duda alguna, escuchar sus propuestas confirma la pertinencia de este evento y nos impulsa a continuar con la promoción de actividades de vinculación institucional orientadas a la promoción de reflexiones serias y documentadas como las aquí expuestas. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto Federal Electoral, reciban un amplio reconocimiento por el trabajo realizado durante este ejercicio y damos ahora paso a la instalación de la mesa de clausura. Bueno, para dar inicio a este evento de clausura del ejercicio democrático universitario, agradecemos la presencia en el presidium del doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la doctora Armida Balbuena, directora del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral,
y de la doctora Carla Valverde Viesca, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene la palabra el doctor Fernando Castañeda. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues le pido primero que nada a la doctora Arminda que le dé un saludo muy afectuoso en nuestro agradecimiento al doctor Leonardo Valdés por la participación del Instituto Federal Electoral en este magnífico evento que se ha realizado y que hoy concluye, el ejercicio democrático universitario. Doctora Arminda Balbuena, doctora Carla Valverde, jóvenes participantes y miembros de este presidio. Realmente me parece importante empezar con una cita o una referencia que la doctora Jacqueline Pechard mencionaba en su conferencia cuando iniciábamos precisamente este encuentro. La doctora Pechard nos advertía de que en el tema de la democracia, el tema de la participación se ha vuelto un tema muy importante. Nos mencionaba que había muchas formas de participación, sin duda ese es un tema que siempre ha estado presente en la discusión sobre la democracia y que hoy en día se vuelve también muy significativo. El tema de la participación, sobre todo en los últimos años, ha abierto discusiones sobre la naturaleza y la forma de la democracia moderna. La vieja distinción de Benjamín Constant entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, ese célebre ensayo, es sin duda un tema que por lo menos en los últimos 20 años ha sido objeto de discusión. Ha revivido con gran intensidad los debates sobre la libertad negativa o positiva, sobre la posibilidad o sobre la necesidad de que el sujeto no solamente se respete en sus derechos en el ámbito de lo privado, sino que el sujeto pelee, dispute, participe en sus derechos y sus libertades en la vida pública. En los últimos años, este tema, por supuesto, ha sido un tema que ha sido objeto de discusión también, ¿no? Quienes están muy en contra y quienes están muy a favor del incremento o no de la participación. Recuerdo también ese día, se recordaba a Sartori en su libro famoso de Homo Videns, ¿no? Si ustedes recuerdan muy bien, Sartori menciona su preocupación por el directismo, ¿no? En el tema de la democracia. Una cosa que le preocupa es el incremento de directismo. Pero independientemente de las preocupaciones de Sartori sobre el problema del directismo, y por supuesto que van acompañadas con las formas de participación, con la libertad positiva, pues lo cierto es que esto se ha venido incrementando. El tema de la participación se vuelve cada vez más necesaria en el diseño y la forma de legitimación de las políticas públicas. Y es cada vez más importante para las democracias y es cada vez más importante para el diseño de las políticas públicas democráticas, el diseñar formas de participación y formas de inclusión de la ciudadanía en los ejercicios públicos. Por esto, creo que ha sido un proyecto exitoso este encuentro. Es un proyecto exitoso porque los ha convocado a ustedes, sobre todo a un tema, a una forma de participación que hoy aparece, por lo menos para algunos teóricos de la democracia, como una posibilidad, como un proyecto, que es el tema de la deliberación, ¿no? Incluso el famoso término de democracia deliberativa, ¿no? Del que no estoy seguro de que estemos cerca, pero que al final de cuentas es una propuesta importante e interesante en el tema de la participación y en el tema del carácter procedimental de la democracia y la posibilidad de hacer coincidir las dos dimensiones. Por ello creo que es importante el tema del ejercicio democrático universitario que se ha hecho hoy o que se ha hecho en estos días. Los felicito y vi una buena parte de las reseñas de los resultados, de la exposición de los resultados de sus deliberaciones y de sus mesas, y me parece un esfuerzo que se tomó con seriedad, un esfuerzo que se tomó con
preocupación y con inteligencia y con deliberación. Por eso creo que los objetivos que se buscó, como fomentar en los estudiantes una cultura de participación y compromiso con la discusión de los temas relevantes de la política nacional, como el de estimular el desarrollo de habilidades tales como la oratoria, la retórica y la negociación, como el proponer agendas y soluciones a las problemáticas nacionales, fueron objetivos que creo que se cumplieron. Creo que un acierto del ejercicio democrático fue considerar al destinatario como un sujeto de derecho, con opiniones propias, necesidades, demandas, capacidad de reflexión y acción. Se definieron ellos mismos, definieron un mecanismo inmaterial para propiciar la discusión sobre las 11 mesas a tratar en los diferentes ámbitos públicos y privados, entre ustedes, promovieron la reflexión sobre la dignidad de la persona, su participación efectiva, el ejercicio de la autoridad y la aplicación de normas, reglas y leyes en la regulación de las relaciones con los otros. Se confirmó en las y los jóvenes la idea de que son partícipes en la construcción de la democracia. Se fortaleció su legítimo interés por lo público, a la vez que convirtió sus vivencias y percepciones individuales en asuntos de interés para la sociedad en general. En consonancia con lo anterior, se vuelve central que lo dicho por las y los jóvenes no quede en un mero ejercicio individual de expresión, por lo que se buscará propiciar, a partir de la difusión de los resultados, la deliberación colectiva, vinculado a problemáticas locales y cercanas dentro de los diversos ámbitos de vida en los que se desenvuelven los y las jóvenes de nuestro país. Este ejercicio democrático universitario constituye el punto de partida de un proyecto más ambicioso, un modelo de parlamento juvenil o tal vez de congreso, que tendremos aún que definir, pero que permite incorporar temáticas y propuestas de interés de los jóvenes universitarios en un espacio de discusión propositiva. El ejercicio democrático universitario 2010 precisa ir más allá y adentrarse en el conocimiento de la cultura de los jóvenes a fin de comprender su forma de concebir la realidad, sus capacidades, necesidades y demandas. Reconociendo que establecer bases sólidas para la expresión y participación activa de las y los jóvenes en los asuntos públicos tiene una importancia que trasciende las acciones y con ello una más amplia dimensión de sus responsabilidades y del ejercicio de sus derechos. Quiero agradecer a todos los que participaron en la organización de este ejercicio democrático, por parte del IFE, encabezado por la doctora Arminda Balbuena, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas, a la doctora Carla Valverde, a todo el equipo. No quiero cometer el error de no citar a alguien, pero a todo el equipo que participó en esto, a los observadores, a los asesores de la mesa y a los relatores, por su participación y por hacer que este primer encuentro haya sido un éxito. Los felicito a todos, enhorabuena, y pues simplemente, ¿quién va a clausurar? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena, y muchas gracias al Instituto Federal Electoral. Gracias, doctor Castañeda. Tiene ahora la palabra la doctora Arminda Balbuena para la clausura formal del evento. Gracias, muy amables. Bueno, antes que nada reciban un saludo del doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del instituto. Desafortunadamente ustedes lo vieron aquí, pero tuvo que salir a atender un asunto de urgencia. Así son los asuntos en el Instituto Federal Electoral. Doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, muchas gracias por su colaboración, por el gran apoyo que recibimos de su institución. Doctora Carla Valverde, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, gracias también. Rodrigo Sánchez, presidente de la mesa directiva, Manuel García, Arturo Estrada, secretarios de esta mesa directiva, jóvenes estudiantes, universitarios y comunidad académica. Muy buenas tardes a todos ustedes. El ejercicio democrático universitario 2010
forma parte de las actividades que realiza el Instituto Federal Electoral por medio del Centro para el Desarrollo Democrático para promover la participación democrática y la formación de ciudadanía entre las y los jóvenes del país. Definitivamente ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y no cabe duda que esta formación de participación democrática y de ciudadanía ha sido y ha rendido sus frutos. En este ejercicio participaron 64 estudiantes provenientes de 16 universidades con las que el Instituto Federal Electoral tiene convenios de colaboración académica o ha realizado actividades. Con base en una seria labor de investigación previa, desde el pasado miércoles hasta el día de hoy, las y los estudiantes participantes discutieron, acordaron y presentaron propuestas en 11 mesas de intenso trabajo, cada una con un tema distinto, pero con un hilo conductor: la democracia. En las mesas, las y los estudiantes universitarios discutieron asuntos de gran relevancia para el fortalecimiento de la democracia en general y en especial para el desarrollo de la democracia mexicana. Las reflexiones fueron profundas, lo pudimos observar el día de hoy con las conclusiones a las que ustedes arribaron. En las propuestas se reconoce el trabajo de investigación que ustedes realizaron durante varios meses, la capacidad de análisis y la claridad de visión de las y de los participantes. El compromiso y la creatividad que todas y todos demostraron merecen nuestro más sincero reconocimiento. Este encuentro de jóvenes no solo fue ocasión para llevar a cabo un valioso intercambio de ideas, significó, sobre todo, un ejercicio de educación política para el fortalecimiento de la democracia. De ahí la importancia de este esfuerzo. La democracia se aprende en la práctica y este ejercicio fue, sin duda, una práctica democrática. Para el Instituto Federal Electoral, el vigor de la democracia no solo depende del correcto funcionamiento de la estructura que garantiza la repartición pacífica del poder, ya se señalaba por algunos de nuestros compañeros, sino también de la reproducción social consciente de las instituciones democráticas, lo cual solo es posible mediante una educación política formadora de ciudadanía. Creo que en eso hemos coincidido absolutamente todos. El pensador Cornelius dijo: una sociedad democrática es una inmensa institución de educación y de autoeducación permanentes de sus ciudadanos y, en tanto que sociedad reflexiva, ha de apelar constantemente a la actividad y opinión lúcida de todos los ciudadanos. De acuerdo con esta idea, el Instituto Federal Electoral promueve el interés de la juventud en los asuntos públicos y abre espacios de deliberación, convencido de que, al participar en ellos, los jóvenes están adquiriendo y desarrollando el discernimiento político que les permita formular juicios fundamentados para dialogar y debatir en el marco de las reglas y los principios democráticos. Con ello, además, los propios jóvenes adquieren las herramientas para construir una democracia que responda a sus intereses y necesidades. Agradezco a las instituciones educativas que participaron en este esfuerzo, especialmente a la Universidad Nacional Autónoma de México por su invaluable colaboración. A los tutores académicos que orientaron los procesos de investigación de los estudiantes, a las y los asesores de las mesas de trabajo, miembros de instituciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil que además hoy están aquí presentes, a los funcionarios del Instituto Federal Electoral, a mis colaboradores del Centro para el Desarrollo Democrático, muchísimas gracias. Particularmente a las y los jóvenes aquí presentes, que con entusiasmo y alegría se dedicaron estos últimos días a vivir una experiencia democrática. Experiencia que para la juventud mexicana, y estoy segura de ello, porque ese es nuestro compromiso en el Instituto Federal Electoral, será cosa de todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, creo que vamos a dar por clausurado este evento y pues siendo las 14... Sí, son 14:49.
horas del día 5 de noviembre del 2010, damos por clausurado el primer ejercicio democrático universitario llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y el auditorio del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Universidad.